Ezequiel Barco desobedeció a Martín de Michelis cuando el entrenador le dio una orden estricta que el que ejecutara el penal contra Atlético Tucumán debía ser Miguel Borja, el centro delantero que tiene River y el máximo goleador que tiene la Copa de la Liga, una Copa de la Liga que lo tiene a River como invicto, pero no lo tiene ya sin derrotas en cuanto a las polémicas, porque se encendieron las alarmas en el equipo de Núñez y lo vamos a hablar en este video. Y también vamos a comparar qué respeto o miedo le tenían al entrenador anterior, que fue Marcelo Gallardo. Primero y principal, en este análisis que vamos a tocar de punta a punta, lo que significa la importancia, la preponderancia de una orden de un entrenador de River, más que nada, porque no estábamos hablando del entrenador de Cambaceres, estamos hablando del técnico de River, uno de los dos equipos más importantes que tiene el fútbol argentino, y hoy por hoy River es el equipo con mejor plantel, por lo menos en el fútbol argentino, y creo que esta es una cuestión que más o menos estamos todos de acuerdo, por lo menos los que vemos fútbol fin de semana tras fin de semana. Lo que sucedió contra Atlético Tucumán fue grave. Porque no es que solamente grave es algo que puede llegar a suceder con una tragedia, con algo que es un quiebre y un punto de inflexión para siempre, sino que ya el mero hecho de desobedecer una orden de un técnico tiene que ser un punto de ruptura, por lo menos en el vestuario y por lo menos de aquí en más, para lo que suceda con ese entrenador en el equipo y con ese jugador en el equipo. Porque después de lo que hizo Barco con De Michelis contra Atlético Tucumán, definitivamente podemos hablar de que debería ser un jugador que es por lo menos apercibido. Por lo menos no juega la fecha siguiente. River tiene que recibir a Banfield en el Monumental una fecha antes de jugar contra Boca, también como local en la cancha de River, por esta copa que la realidad es que si no la gana River, si no la gana Boca, o en su defecto no la gana Racing, yo creo que esto está bastante complicado. Es una Copa de la Liga inmirable por donde se la mire. La realidad es que 28 equipos siguen siendo una locura. Es una falta de respeto para los que miramos el torneo, para los que abonamos el pack. Ahora, yendo al punto de conflicto en este análisis, los medios de comunicación masivos, por lo general, protegen a River. Esto yo lo vengo marcando hace muchísimo tiempo, no soy el único, pero cada uno tendrá sus formas. A River lo protegen los medios de comunicación. Pongan en los comentarios el medio que ustedes creen que más lo protege a River. Pero eso a mí no me compete en sí. Lo que quiero marcar es que, en vez de hablar de la desobediencia en sí de Barco a su entrenador, que es una completa falta de respeto, porque si De Michelis decía que lo ejecute Borja y lo ejecutaba Borja y hacía el gol, era De Michelis tiene el plan en la cabeza. Si lo ejecutaba Borja y lo erraba, le iban a caer todo el foco de críticas a De Michelis. Pero como Micho es un protegido hoy por hoy de los medios de comunicación, lo que buscan, y lo más sencillo, es dejar en evidencia al jugador que tuvo las ganas y la posibilidad y la inteligencia de querer patear el penal. Porque después, cuando suceden situaciones muy similares, y ahora voy a ir a casos parecidos, los periodistas, yo soy periodista, pero los otros periodistas que les gusta moverse de un lado hacia el otro, viendo cómo acomodar el discurso, en su momento, cuando decidió patear Galván ese penal contra River, jugando con la camiseta de Racing, y que lo erró, decían, ¿por qué no lo pidió Copetti? ¿Por qué no lo fue a patear Sigali? Que son los que eran los referentes dentro de la cancha de Racing. Y lo pateó Jonathan Galván, que después terminó jugando vaya uno a saber dónde. En ese momento, los culpables eran los que no lo habían agarrado. En este caso, Barco, por más que para mí no hay que ser un súper valiente para agarrar un penal, agarró una pelotita caliente y terminó errando 2 penales en un partido. A ver, Palermo erró 3 en una Copa América contra Colombia. Palermo.
el máximo goleador por lo menos de la historia del fútbol moderno, porque después nos tenemos que remontar a antes de Cristo para encontrar goleadores como Martín Palermo. Yo hablo del fútbol moderno, más que nada, que es otro deporte al que estábamos acostumbrados, y digo estábamos porque somos los amantes del fútbol, me siento parte, en épocas de antaño, ¿no? Y estoy hablando de 80s, 70s, 60s. Se juega otro ritmo, otra velocidad, otra cantidad de goles. Pelé llegó a 1000 goles, hacía 5 goles por partido. Bueno, no importa. Vamos al punto más importante. Si no, tenemos que hablar de La Bruna, de Arsenio Erico. El jugador desobedece al entrenador. Y acá en este caso hacen ver a De Michelis como un ángel, que no juzgo eso, pero no le tienen tanto respeto, por lo menos sus jugadores. De hecho, hoy Borja es titular indiscutido, pero el año pasado, cuando no era titular y ponían a Rondón, que se terminó yendo por la puerta recontra de atrás River, por más que metió algún que otro gol, se fue al Pachuca Rondón. Rondón podía haber sido goleador y campeón de todo con River. Y hoy Borja la mete, es un jugador que cuando la tiene en el área define. El año pasado Borja le declaró una guerra de Michelis, por lo menos en las redes sociales, cuando le puso esta carita así en una historia de Instagram. Ahora, lo que pocos recuerdan en los medios de comunicación fue que justamente ante Atlético Tucumán, el 14 de marzo de 2022, Enzo Fernández, campeón del mundo con la selección argentina, en ese momento no lo era, le quitó la posibilidad de ejecutar un penal a Julián Álvarez, también contra Atlético Tucumán, cuando el mismo Marcelo Gallardo, muy respetado por sus jugadores, pero yo creo que un poco de miedo también le tenían, no respetó la decisión del entrenador que le dijo que lo patee Julián Álvarez, y Enzo Fernández pateó, convirtió el gol y fue el 1-1. Entonces estamos hablando de que la diferencia, en este caso, fue porque Barco lo erró. Pero después, cuando un jugador no quiere agarrar una pelotita caliente, como lo hizo Barco, por eso yo lo aplaudo a Barco, y aún así, dejando de lado la decisión de su entrenador, porque yo valoro los jugadores que agarran la pelota en momentos calientes, si Barco lo hubiese metido, nadie le hubiese tirado todo el fardo a Barco del problema. Acá el punto está en que los jugadores no respetan a De Michelis. Porque a Gallardo, por más que por ahí en algún momento no respetaron alguna decisión, a Gallardo se lo respetaba en sí, en demasía. Nadie le iba a modificar una decisión dentro de un partido. Por más que estoy trayéndoles este caso de Enzo Fernández, que le quitó un penal a Julián Álvarez, justamente contra Atlético Tucumán un 14 de marzo de 2022. Ese partido después terminó 1-1. Nadie lo recuerda, porque estábamos hablando del River hipercampeón, que en realidad no era tan hipercampeón, nada más que era muy cuidado. Y acá es cuando vamos al punto 2 de este análisis, que es que River es un equipo, un club mejor dicho, cuidado por los medios de comunicación, protegido. Y yo este análisis establezco dos tipos diferentes de caso a sus entrenadores. Cuando estaba Marcelo Gallardo, los jugadores lo respetaban desde el miedo, pero lo respetaban. Hoy, con De Michelis, los jugadores no respetan absolutamente todas sus decisiones. De hecho, grandes referentes como el caso de Enzo Pérez, si no es el máximo referente de los últimos 10 años de River, está entre los 2 o 3, se fue sin respetar las decisiones de su entrenador, así como otros. Pero lo que sigo notando, y es un patrón, es que los medios de comunicación se siguen moviendo como si De Michelis fuese Gallardo, o hasta incluso más. Yo ya sentía que con Gallardo había una sobreprotección, una capa aislante, prácticamente, ¿viste? Esa super capa poliuretánica que le ponen a los techos. Bueno, yo siento que con Gallardo era así. Bueno, con De Michelis es como si le hubiesen puesto la capa poliuretánica, le hubiesen puesto un acoplado arriba, le hubiesen puesto 3 techos de chapa. O sea, con De Michelis hay una protección absoluta.
Y River te gana un día 5-0 y otro día empata 0-0, como contra Atlético Tucumán. Ahora la pregunta es, y que yo me hago, ¿cuánto tiempo más puede durar el ciclo de un técnico al cual ya ni siquiera le respetan la determinación sus propios jugadores de ejecutar un penal dentro de una cancha? Y acá, obviamente, insisto, Barco fue valiente, agarró la pelota, que por ahí nadie quiere agarrar después de errar un primer penal, se quiso redimir y termina errando el penal. ¿La culpa de quién es? ¿De Barco, que agarra la pelota en caliente y quiere convertir y después erra? ¿O la culpa es de Michelis, que no supo en todo este tiempo cómo generar ese respeto, no construido desde el miedo como con Gallardo, sino desde el respeto mismo de estar bajo un mismo proyecto junto con sus dirigidos? Le quiero preguntar al que está del otro lado, a vos te quiero preguntar, ¿qué es más importante, inculcar el respeto desde el miedo o inculcar un respeto desde el consenso? Yo a De Michelis en eso lo veo ambiguo. Lo que sí veo en común entre la era Gallardo y la era de Michelis es la banca de los medios de comunicación. Paréntesis. Lo del hongo en la cara, o si se cagaron a trompadas, no lo sé. No lo sé. ¿Y quieren que les diga algo? Ni averigüé. Tengo compañeros que sí lo hicieron, tengo amigos, colegas que también. Ni averigüé. Porque yo ya sé cómo son las cosas y cómo se digitan. Ya la conozco. Hace años que laburo de esto y ya sé cómo se maneja todo en River. Ahora, algún día van a tener que esclarecer. No puede ser que siempre esté todo impoluto. No puede ser que nunca un jugador llegó tarde o que un jugador llegó borracho a un entrenamiento y que no pasó. Y que, dicho sea de paso, en Boca sí sucede. Dicho sea de paso, los medios de comunicación hablaron todo un día de que Merentiel le había choreado un gol a Zenón, que en realidad, a ver, Merentiel la termina empujando, ¿debería habérsela dejado a Zenón? Sí. ¿Lo metió Merentiel porque tenía que cobrar un premio? Seguramente. ¿Quiere figurar? Bueno, se cagarán a piñas o se cagarán de risa en el vestuario. Lo cierto es que se habla más de eso que ganó Boca que del mero hecho de que River está en un conflicto con su entrenador, que ya ni siquiera le hacen caso y lo desobedecen. La realidad es que yo ya no lo entiendo. Lo cierto, y que me pregunto, es ¿cuánto tiempo más puede seguir un técnico al que ya no le respetan ni siquiera las decisiones sus jugadores?